Cuando se trata de una actividad, por ejemplo, en la construcción de un gran puente, de un túnel, esas decisiones que han sido tomadas por los ingenieros, por los constructores y llevadas a cabo por todo un gran cuadro de personas, esas decisiones, a menos que hayan terminado con algún perjuicio, con algún daño, esas decisiones nadie opina. La decisión de un arquitecto en cuanto al diseño de un edificio, en cuanto a la forma del edificio, a sus interiores y todo lo demás, tampoco la gente hace mayor opinión. Y en fin, la mayoría de las actividades realizadas por los seres humanos no merecen mayor opinión. Por ejemplo, el acto realizado por un mecánico que abre el vehículo, que hace la limpieza, de que ha decidido cambiar cierta pieza, ha utilizado cierta herramienta, nadie lo comenta. El maestro sabe lo que hace. Pero cuando se trata de actos en donde ha existido una interferencia entre sujetos, interferencia intersubjetiva, existen opiniones de todos los órdenes. Y el primero en opinar es el periodista, ¿no? El reportero. En el momento en que se produce, por ejemplo, un robo, un delito típico, han aprendido a la persona presuntamente autora de ese acto delictivo. ¿Qué es lo que dice el periodista? Que es el que orienta la opinión del resto de la comunidad. Dice, él es el culpable. Su conducta se ha adecuado a lo que dice el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal, delito de robo, ha utilizado un arma blanca y por lo tanto esa persona tendría que ser sancionada con 7 años de pena privativa de libertad. Eso dice el código. Ahí está la norma. No hay para qué hacerse mayor problema. Pero el asunto que atañe a las conductas de los seres humanos no es así de sencillo. Por eso es que para llegar a una solución no es aplicable un silogismo jurídico. No podemos poner al artículo 189 como premisa mayor, al hecho fáctico como premisa menor y sacar una conclusión e imponer la pena a una persona. Tenemos un muerto y sabemos quién fue el autor de ese hecho y sin embargo de eso, en materia de orden personal que tiene que ver con los seres humanos, no es tan sencillo imponerle una pena a esa persona que ha sido la causante de que alguien ha perdido la vida. Porque el causante puede ser alguien que estuvo enajenado mentalmente. O el causante puede ser una persona que a lo mejor lo hizo por defenderse de la agresión de la que fue víctima y en esa situación de amenaza en contra de su vida y en contra de su integridad tuvo que actuar repeliendo el ataque y se produce la muerte. Bueno, en el caso de un robo, por ejemplo, a lo mejor esa persona lo hizo en un estado de demencia, o lo hizo en un estado de necesidad. Se encontraba su familia en una situación de tal necesidad que se vio compelido
a realizar un execrable acto de esa naturaleza. Y en fin, en materia penal, principalmente, no se puede juzgar a las personas llevado de un silogismo como lo he manifestado, y peor aún, conducido por el criterio de la opinión pública. Y por eso es que a lo largo y a lo ancho del desarrollo dogmático de muchos años, cuando se trata de definir qué es el delito, se han hecho una serie de definiciones, pero finalmente se concluye que el delito es el acto típico, antijurídico y culpable. Es decir que para la valoración de una conducta de una persona que se ve involucrada en un acto de tipo penal, es necesaria la aplicación de toda una teoría. Y eso es lo que los tratadistas lo denominan como teoría del delito. Y nosotros los ecuatorianos, especialmente los abogados, estamos realmente, un gran sector, felices de darnos cuenta que en el Código Orgánico Integral Penal, aproximadamente en 20 artículos, desde el artículo 18 hasta el artículo 38, se encuentra aterrizada toda esa doctrina, todos aquellos pensamientos que han tenido relación con este fascinante tema de la teoría del delito. Lo que en la universidad teóricamente escuchamos que dijo, por ejemplo, el español Francisco Muñoz Conde, lo que dijo respecto de la teoría del delito Mir Puig, hablando de españoles solamente por citar ejemplos, o lo que han dicho en su momento los argentinos Zaffaroni, Eugenio Raúl Zaffaroni, Raúl Parma, por citar latinoamericanos. Y si retornamos a Europa, lo que ha dicho Roxin, lo que ha dicho Jacob, lo que ha dicho Ferraioli, aquí en el Ecuador, lo que ha dicho el doctor Ernesto Albán Gómez y otros personajes más dedicados exclusivamente al análisis de esta temática. Hemos visto con beneplácito que todos esos pensamientos se plasman en el Código Orgánico Integral Penal. Y el artículo 18 se refiere a una conceptualización legal de lo que es la infracción penal. Y dice que es la acción típica, antijurídica y culpable. Y la teoría del delito consiste en el estudio justamente de esos elementos, de la conducta, sea esta una acción o una omisión, de aquella conducta que tenga relevancia penal. Conducta que teniendo esa calidad puede ser típica si se adecua a los elementos tanto al objetivo como al subjetivo del tipo penal, del supuesto de hecho que se encuentra establecido en la misma norma. Y si es que es típica la conducta, verificar si es que es antijurídica y finalmente hacer un análisis de la personalidad del infractor y determinar si es que éste es o no susceptible de que se le imponga una pena. Pero todo eso entraña
un verdadero estudio profundo de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, si nos vamos a referir a la acción, en un análisis muy breve vamos a decir que acción es un acto humano que ha sido exteriorizado. Las conductas, los pensamientos, las ideas que tiene el ser humano en sus adentros no tienen relevancia penal. Tienen relevancia penal aquellos actos que se han exteriorizado a través de los sentidos, a través de los miembros, de las extremidades del ser humano. Esos son actos que tienen relevancia penal. Y el Código Orgánico Integral Penal hace una descripción de lo que es una conducta penalmente relevante. En el artículo 22 señala que la conducta penalmente relevante es la acción o la omisión que pone en peligro un bien jurídico protegido por la legislación ecuatoriana, que pone en peligro un bien jurídico o que a su vez deja un resultado que puede ser lesivo, descriptible y además de eso demostrable. Esa es una conducta penalmente relevante de acuerdo a las normas de nuestro Código Orgánico Integral Penal. En este ámbito es necesario tener en cuenta cuáles son las causas que excluyen esta conducta. No puede ser una acción que ha sido realizada con voluntad, con conciencia, sabiendo perfectamente el individuo lo que hace, pero hay que determinar si esta conducta penalmente relevante puede o no ser excluida. Y en el artículo 24 del COIP se indica cuáles son las causas que excluyen a la conducta penalmente relevante. Primero, la fuerza física irresistible. Segundo, el movimiento reflejo. Y tercero, el estado de plena inconsciencia. Hablando de la fuerza física irresistible, por ejemplo, aquí en el Ecuador se dio lamentablemente un acto telúrico, un fenómeno telúrico. Hubo varias personas que se encontraban en el village y en el momento en que las instalaciones, los pisos empiezan a temblar, las personas desesperadas en este centro comercial bajan por las escaleras, una persona pierde el equilibrio y a continuación viene la turba de gente desesperada que no logra evitar la persona que se encuentra en el piso y pasan todas aquellas pisando su cuerpo y esta persona muere por asfixia. Entonces la pregunta es, si la primera persona que pisó a la víctima, o la segunda persona o la tercera que pasó por encima del cuerpo de la víctima, estuvo o no estuvo en condiciones de pararse y evitar pisar a esa persona. La respuesta es no. Si en esa situación de angustia, de desesperación, alguien se paraba para evitar el paso del resto de ciudadanos, terminaba siendo una víctima más. Era imposible resistir. Físicamente para una persona era imposible resistir la avalancha de todo el resto de personas que bajaban por esa grada. Entonces, si es que la Fiscalía realiza una investigación y se ha logrado ver los audios y se ha logrado ver los videos, y se verifica quién es el que pisa la cabeza de la víctima, quién es el que pisa en la espalda,
de la víctima o quiénes son las personas que van sobre el cuerpo, esas personas, su conducta tiene una causa de exclusión por esta que se encuentra contemplada en el Código Orgánico Integral Penal, que es la fuerza física irresistible. Era imposible para esa persona poderse contener y evitar pisar a quien lamentablemente había perdido el equilibrio y se había caído en una grada de esa escalera mecánica. Fuerza física irresistible. En el caso de un movimiento reflejo, ustedes saben que son cuestiones que nuestras extremidades, que nuestro cuerpo reaccionan sin que nosotros tengamos el control. Por ejemplo, si usted sin darse cuenta acerca su mano a un sector, a un lugar en donde hay fuego, inmediatamente lo retira. O si usted está en un sitio determinado y escucha un gran estruendo, inmediatamente reacciona, y es una reacción como un movimiento totalmente incontrolable. Y existen ejemplos, y el más común de ellos es la persona que se encuentra en un balcón, se encuentra sentada observando el pasar de los transeúntes por la calle, y en ese balcón existe un macetero, y de pronto alguien le hace una broma, se asusta, mueve la mano y hace caer el macetero, y este cae encima sobre la humanidad de un niño, y este muere. Obviamente que la causa es precisamente la caída de ese macetero, es un golpe en la cabeza de la persona que le ha provocado un trauma que finalmente le causó la muerte. En ese caso, este acto se realizó por un acto reflejo, por un movimiento que no estaba en la posibilidad de ser controlado por la persona que movió su mano e hizo caer ese macetero. Movimiento reflejo. Y estado de plena inconsciencia, asimismo la doctrina pone un ejemplo de casos en que existen, y realmente eso está verificado, de personas que son sonámbulos. De pronto esa persona en ese acto se levanta, toma un arma y lesiona, causa algún acto en contra de otra, y estando en ese estado de somnolencia. Ese es un estado de plena inconsciencia, y cuando se trata de un acto realizado en ese tipo de condiciones, su conducta está excluida según las normas del Código Orgánico Integral Penal y según lo que dice la doctrina a nivel universal. Pero si la conducta que nosotros hemos analizado no es causa de exclusión y es una conducta que ha dejado un resultado, entonces consideramos de que es una conducta penalmente relevante. Y entonces vamos a verificar si es que la misma se encuadra en uno de los tipos penales que se encuentran descritos en la norma penal. Ustedes saben que los tipos penales tienen los elementos de la conducta penalmente relevante, eso dice el artículo 25 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Y cuáles son los elementos objetivos del tipo penal? Tenemos el sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo rector, existen elementos descriptivos, existen condiciones normativas, el resultado, la finalidad, y hay autores que incluyen otro tipo de elementos objetivos de un tipo penal. Por ejemplo, las condiciones objetivas de punibilidad, que nosotros en el artículo 152 de las lesiones la tenemos, en el artículo 220 del tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización también la tenemos, en el artículo 301 referente al contrabando también existen condiciones objetivas de punibilidad. Y entonces, si es que la conducta de la persona
milimétricamente sea adecuado a cada uno de los elementos objetivos del tipo penal, estamos frente a una conducta típica. Por ejemplo, si es que hablamos de un homicidio, una persona mata a otra y ha utilizado para aquello un garrote. ¿Su conducta es penalmente relevante? Sí, porque ha dejado un resultado lesivo, ha lesionado un bien jurídico protegido por la legislación ecuatoriana, que es la vida, ha dejado un resultado descriptible, lo que han podido ir a decir los familiares de la víctima o los agentes policiales en la fiscalía. Y un resultado demostrable, existe la autopsia médico-legal que determina que la causa de la muerte ha sido por un trauma cráneoencefálico que le ha producido la muerte en un día determinado. Estamos frente a una conducta penalmente relevante. ¿Tiene alguna causa de exclusión? No tiene ninguna causa de exclusión porque no ha sido por fuerza física irresistible que se ha realizado ese acto, tampoco es consecuencia de un movimiento reflejo y tampoco esta persona, el causante del hecho, se ha encontrado un estado de plena inconsciencia. Es una conducta penalmente relevante que se ha adecuado al artículo 144, delito de homicidio, que el verbo rector es matar a otra persona. Dentro de la tipicidad existen la tipicidad objetiva, que es a la que me he referido, y existe también la tipicidad subjetiva. ¿Cuáles son los elementos subjetivos de un tipo penal? Estos elementos subjetivos también se encuentran determinados en nuestro código. En el artículo 26 se habla del dolo y en el artículo 27 se habla de la culpa. Esos son los elementos subjetivos de un tipo penal. En nuestra legislación, la mayoría de los delitos son dolosos, tienen el carácter doloso y existen los casos de los delitos de tránsito, son delitos netamente culposos que se encuentran señalados en la misma norma como delitos culposos. Y también existen otro delito en el artículo 146, la mala práctica profesional, la mala práctica médica. Son delitos culposos. El resto de delitos, para que sean sancionados con una pena, necesariamente es requisito demostrar de que fueron realizados con dolo. Y a propósito de eso, existe una descripción legal actualmente con las últimas reformas que se llevaron a cabo en el año 2020, el 24 de diciembre del año 2020, del 2019, perdón, y que entraron en vigencia en el año 2020, me parece que el 24 de junio del año 2020, se ha insertado un nuevo concepto de lo que es el dolo. Más bien, aquel concepto universal de lo que es el dolo se ha insertado dentro del artículo 26, cuando se dice que actúa con dolo la persona que conoce los elementos objetivos del tipo penal y lo realiza de manera voluntaria. El dolo tiene un elemento cognoscitivo que se refiere al conocimiento del elemento objetivo del tipo penal y un elemento volitivo que es la realización del acto con voluntad y con conciencia. Y en cuanto a la culpa, actúa con culpa la persona, según lo que dice el código, la persona que infringe el deber objetivo de cuidado. ¿Y cuándo infringe la persona el deber objetivo de cuidado? Cuando actúa con negligencia, cuando actúa con impericia, cuando actúa sin respetar las normas que se encuentran señaladas para el efecto. Ahí la persona actúa con culpa. Y en estas últimas reformas a las que me he referido, existe también la inserción dentro del artículo 28.1 respecto del error de tipo.
¿Qué es el error de tipo? El error de tipo es desconocer uno de los elementos del tipo penal. El error de tipo tiene la particularidad de eliminar sea el dolo o sea la culpa. Y se ha especificado dentro de este mismo artículo cuál es el error de tipo vencible y cuál es el error de tipo invencible. Pero yo me voy a referir no a lo que dice la norma concretamente, sino a poner un ejemplo. Cuando estamos frente a un error de tipo invencible. Una persona se va a una juguetería en donde se han expuesto armas. Ustedes conocen que las armas de juguetes son idénticas, son similares, inclusive hay algunas armas que son pesadas y que dan la impresión de que son armas reales. Una persona va, coge una arma de las que estaban exhibidas, apunta a alguien por hacer una broma, presiona el rabillo del disparador y sorprendentemente sale un proyectil y causa lesiones a la persona que fue objeto de broma, o quizá le quita la vida a esa persona. Entonces la pregunta es, la persona que cogió esa arma que se encontraba exhibida en una juguetería, estando varias armas en ese mismo sector, ¿tuvo o no tuvo la posibilidad de determinar que esa era una arma real? La respuesta es negativo. Esta persona no tuvo ninguna posibilidad de hacer ese tipo de comprobación. Esta persona considera que estamos frente a una juguetería, que se están exhibiendo juguetes y que por lo tanto ese juguete que es un arma era un elemento del cual no iba a salir un proyectil. Eso es un error de tipo invencible. ¿Y cuál es el error de tipo vencible? Siguiendo la misma línea del ejemplo, hay una persona, vamos a suponer que sea un agente de seguridad o un policía, en horas de la noche llega a su vivienda, coge su arma de fuego y a un sitio determinado, a su escritorio, deja su arma ahí, le deja descargada para al siguiente día cogerla y movilizarle con la misma a su lugar de trabajo. Pero en ese trayecto, ya cuando el señor se fue a descansar, se fue a dormir o se fue a realizar otra actividad, viene su hijo, coge el arma, la rastrilla y la deja en el mismo sitio. Viene el padre al siguiente día, coge el arma, dispara y le lesiona a la persona que se encontraba en ese sector. Ese es un error de tipo vencible. Cierto es que el señor no estaba en la capacidad de saber que esa arma estaba cargada, porque él en la noche anterior él verificó que el arma estaba descargada. Sin embargo, una persona que tiene licencia, que tiene autorización para manejar un arma de fuego, sabe que tratándose de un arma de fuego puede salir el proyectil en el momento menos esperado. Y una persona, en ese orden de cosas, para presionar el rabillo del disparador, se cerciora de que en la recámara de la pistola o en los alvéolos del revólver no existe un cartucho. Y entonces esa conducta es de tipo vencible, porque esa persona sí tenía la obligación de verificar de que en la recámara no exista cartuchos como lo acabo de mencionar. Si es que la conducta se adecua al tipo penal, tanto al
al elemento objetivo como al elemento subjetivo. La conducta de la persona se ha adecuado al artículo 144, homicidio. La persona que ha realizado el disparo lo ha hecho con conciencia y lo ha hecho con voluntad. Estamos frente a un acto típico. A continuación, tenemos que valorar que ese acto típico sea antijurídico. Y para que sea antijurídico, según lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, tiene que lesionar o poner en peligro sin justa causa un bien jurídico protegido por la legislación ecuatoriana. En este caso, la Constitución ecuatoriana protege el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la propiedad y a un sinnúmero de derechos más. Pero si nosotros seguimos con el ejemplo del homicidio, el bien jurídico protegido por la legislación ecuatoriana es la vida. Y si es que una persona con un arma de fuego ha atentado en contra de la vida de otra, obviamente ha lesionado un bien jurídico que ha sido protegido por nuestra Constitución. Y entonces ahí entra en escena otro análisis. Hay que determinar si es que ese acto tiene alguna causa de justificación. Si es que ese acto lesivo, ese acto que atenta en contra de una norma, en este caso constitucional, que es el derecho a la vida, si es que ese atentado puede o no tener alguna causa de justificación. Y como causas de justificación, el Código Orgánico Integral Penal recoge a 3 aspectos. En primer lugar, la legítima defensa. Una persona que está siendo agredida se da cuenta de que su contrincante va a sacar un arma de fuego o va a sacar un arma blanca, y en ese momento él es más rápido, logra sacar la suya y le dispara al contrincante. Eso es un acto de legítima defensa. Obviamente que para que exista legítima defensa es necesario justificarlo a través de las normas que se encuentran señaladas en el código y que en este momento no voy a entrar en ese análisis. Legítima defensa. Estado de necesidad. Existen delitos en los que es posible la determinación de un estado de necesidad, por ejemplo, especialmente para los delitos que atentan al derecho de propiedad. Para el delito, por ejemplo, para el delito de hurto. La persona se encontraba en un estado de necesidad tal, tenía un hambre tal, que para satisfacer el derecho a la vida de su familia, se acerca a una panadería y se sustrae los panes que se encontraban exhibidos en la vitrina. Estado de necesidad. Y también dentro del estado de necesidad existen requisitos que se encuentran también señalados en la norma doctrinaria correspondiente y que en este momento no voy a entrar en el análisis. Y el tercer elemento es el cumplimiento de una orden. Por ejemplo, cuando los señores agentes policiales ingresan a realizar un acto de allanamiento. En ese momento han atentado contra un bien jurídico protegido por la legislación ecuatoriana, por supuesto. Por ejemplo, han destruido la puerta de ingreso de la vivienda. Es un acto atentatorio en contra de un bien mueble. Han ingresado violentamente a la vivienda. Es decir, han atentado en contra del derecho de la privacidad de las personas. Sin embargo, ese acto se encuentra justificado por existir una orden de allanamiento que ha sido suscrita por un juez y consecuentemente el juez es el que autoriza para que los agentes policiales
ante el conocimiento, ante la presunción que en el interior de esa vivienda se encuentran almacenados o que se encuentran personas que constituyen un peligro para la sociedad, da la orden y los agentes policiales ingresan a realizar el allanamiento correspondiente. De tal manera que si es que una de las tres causales justifican el acto antijurídico realizado por el infractor, no se podría continuar analizando la siguiente escala dogmática, que es la culpabilidad. Simplemente se tendría que determinar de que hay una causa de justificación y por lo tanto el infractor no puede ser sancionado. Pero si la conducta es típica, si la conducta penalmente relevante es antijurídica, estamos ya frente a un injusto penal, ¿no? La tipicidad más la antijuridicidad dan como resultado un injusto penal. En ese momento ya no vamos a valorar la conducta de la persona. En ese momento, cuando ya pasamos a la culpabilidad, nos vamos a centrar en la valoración de la personalidad de la persona, del infractor. Y entonces, tenemos que determinar si es que esta persona es o no susceptible de que se le imponga una pena. Y para esos efectos, el artículo 35 del Código Orgánico Integral Penal indica que para que una persona sea culpable, tiene que ser primeramente imputable y en segundo lugar debe tener conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Cuando una persona es inimputable, por ejemplo, aquí en nuestra legislación, una persona menor de 12 años es un niño, es totalmente inimputable. Puede ser que un niño, puede darse el caso, que un niño cogió un arma y disparó a una persona y le causó la muerte. ¿Es una conducta penalmente relevante? Es una conducta penalmente relevante, ha dejado un resultado lesivo, descriptible, demostrable. ¿Es una conducta típica? Sí es una conducta típica porque se ha adecuado a lo que establece el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. Además de eso, es una conducta dolosa, lo hizo con conocimiento y lo hizo con voluntad. No existe ninguna causa que excluya el dolo. No existe error de tipo ni vencible ni invencible. La conducta es antijurídica, sí es antijurídica. Ha lesionado un bien jurídico protegido por la Constitución, que es el derecho a la vida, y no hay una causa de justificación de esa conducta. Pero entramos a la culpabilidad. Vamos a analizar la culpabilidad. Y en este caso, si es que es un niño menor de 12 años, es una persona inimputable. Y en ese momento, el análisis del caso se detiene allí. No se puede a esa persona imponer una pena, ni siquiera se le puede llamar la atención a una persona menor de 12 años, ni siquiera los señores agentes policiales le pueden aprehender. Existen casos de personas que asimismo se encuentran en un estado de salud que realmente no les permite darse cuenta de la ilicitud de su conducta, y otras en cambio por desconocimiento tampoco están conscientes de la antijuridicidad de su conducta. Y ahí entra un ejemplo, una ciudadana de un país europeo en donde está perfectamente validado, en donde es perfectamente lícito el aborto,
viene aquí al Ecuador, se encamina a realizar un estudio de la vegetación en el oriente y en ese acto se da cuenta de que se encuentra embarazada. Y sabe que estando en ese tipo de situación no le va a ser posible adentrarse a la selva a realizar todo ese tipo de actividades y decide abortar. Un acto totalmente lícito y permitido en su país. No conoce mayormente el idioma nuestro y por ahí logra ubicar a alguien y aborta. Y para su mala suerte aparece un agente policial y le detiene. Porque aquí el aborto en ese tipo de situaciones es penado. Y entonces es una conducta penalmente relevante, sí. Ha lesionado un bien jurídico protegido que es la vida. Es una conducta típica, sí, porque se adecua a uno de los tipos penales que se encuentran señalados en nuestro código. Es un acto doloso, así también. Esta persona lo hizo con voluntad, sabiendo perfectamente que se iba a sacar a un hijo que se encontraba en su vientre. Es un acto doloso. ¿Tiene alguna causa de justificación? No tiene ninguna causa de justificación. ¿Esta persona es imputable? Sí, es imputable porque es una persona mayor de edad, se encuentra en goce de sus facultades tanto físicas como psíquicas. Y de ahí viene la siguiente pregunta. ¿Tuvo conocimiento de que esa conducta aquí es prohibida? Si se logra demostrar de que la señora proviene de un país en donde está perfectamente permitido el aborto y se logra determinar que esta persona no tiene un dominio importante de nuestro idioma y que para ella le estaba vedada la posibilidad de preguntar y de hacer ese tipo de consulta, entonces vamos a concluir indicando de que la señora no tuvo pleno conocimiento de que esa conducta es antijurídica y por lo tanto, a pesar de que la conducta es típica y que la conducta es antijurídica, sin embargo, a la persona no se le puede imponer una pena. Y en la legislación se ha insertado un elemento adicional que es el error de prohibición, que es precisamente esto, de no tener conocimiento de que su conducta en la legislación, en donde va a producir los efectos, se encuentra prohibida. Este más o menos es un esquema de lo que es la teoría del delito aterrizada en nuestra legislación, que se encuentra contemplada en nuestra legislación y que es importante tener por lo menos una idea general, ya que material, información para profundizarlo existe de todos los países. Existen connotados autores que han han publicado sendas obras respecto de la teoría del delito, pero para efectos de la aplicación en nuestra legislación considero que la reseña que la he hecho en este instante es importante y que quizá pueda constituir en una ayuda para todos ustedes. Muchas gracias.